Hola chicos, muy buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad voy a empezar a hacer necesito hacer las moras, o sea la decoración final. Entonces yo voy a simplemente a seguir avanzando un poquito más acá, ¿cierto? Miren, miren, recuerden, 4 vueltas encima de los ojos, 1, 2, 3 y 4. Entonces yo voy a hacer ahora la decoración. Necesito la tijera, ¿cierto? Porque voy a proceder a cortar ya. Miren, yo me... O sea, estoy en la cuarta vuelta, ¿cierto? Y ya las almas no las voy a necesitar más porque simplemente voy a hacer la decoración. Entonces, voy a cortar las almas en este momento. Lógicamente con ayuda de una tijera bastante filosa. Miren, entonces yo voy a proceder ahora a cortar ahí. Miren, corto ahí a ras. ¿Cierto? Corté las almas, miren, no hay nada, no pasa nada. Y ahora simplemente voy a hacer la decoración. ¿Y cómo la hago? Miren, entonces ya corté las almas, como pueden darse cuenta. Voy a dar 2 cadenitas al aire, 1, 2, ¿cierto? 2 cadenitas, una lazada al gancho. Y me voy al punto donde empecé, en este caso aquí, miren. ¿Cierto? Y hago, miren, cierro en 1 y cierro en 2. Ahora, ¿qué hago? Simplemente me toca contar en la base 3 puntos. Espero se esté viendo muy bien a veces. eh. Entonces recuerde, después de que yo haga el palote, miren, cuento en la base 3 puntos. Cuento en la base 3 puntos y hago 1, 2 y 3 y pego ahí en el tercer punto mediante un punto bajo. Nuevamente 2 puntos o 2 cadenitas más bien. Lazada al gancho, me voy al punto de base y hago, miren, tengo 3 hebras, cierro en 1 y cierro en 2, ¿cierto? Y cuento en la base 3 cadenitas, 1, 2 y en el tercer punto pego. Nuevamente 2 cadenitas, miren, 2 cadenitas, lazada al gancho, me voy al punto de base donde empecé ahí mismo y hago, miren, 1 y 2. Nuevamente 2 puntos de perdón, 3 puntos, 1, 2 y en el tercer punto, o en la tercera cadenita de base, 1, 2, pego ahí en la tercera cadenita, pego y así miren, así voy formando las moras o la decoración. Esto es opcional, hay muchas personas que no lo hacen, pero a mí sí me gusta hacerlo porque le da un toque diferente a la mochila. Nuevamente 2 cadenitas, 1, 2. Envuelvo el gancho como si fuera a hacer un punto alto y me voy al punto de base acá mismo, pego la cadenita y hago en 1 y hago en 2. Nuevamente 2 puntos de separación, 3, perdón, 1, 2 y en el tercer cadenita pego, ¿cierto? Y hago el punto bajo ahí. Nuevamente 2 cadenitas al aire, 1, 2. 2 cadenitas, nuevamente envuelvo el gancho como si fuera a hacer un punto alto, como pueden darse cuenta. Me voy al punto de base aquí y ahí mismo hago 1 y hago 2 y cuento en la base 3 puntos, 1, 2 y 3. En el tercer punto, en el tercer cadenita, perdón, nuevamente lo repito, 3 cadenitas, 1, 2 y en la tercera cadenita pego y hago un punto alto. Entonces así mismo voy a repetir hasta terminar esta vuelta, es lo mismo. Una vez más lo voy a repetir, 2 cadenitas al aire, envuelvo el gancho, me voy al punto de base, ahí mismo meto el crochet, traigo esa hebra y cierro en
1 y vuelvo y enlazo y paso por esas 2 cadenitas el hilo, ¿cierto? Así, 2. Cuento en la base 3 puntos, 1, 2 y en el tercer punto pego. Y ahí tengo mi punto o mi morita y así voy a seguir repitiendo el proceso. 2 cadenitas, enlazo, me voy al punto de base aquí, meto, tengo 3, cierro primero 2 y cierro las 2 que quedan con otro punto deslizado y cuento en la base 3 puntos, 1, 2 o 3 cadenitas y en el tercero pego. Nuevamente enlazo y deslizo. Y estas son la decoración de moras que yo realizo todo el tiempo. Nuevamente 2 cadenitas, envuelvo el gancho, me voy al punto de base, cierro primero 2 y luego cierro las 2 que quedan y cuento en la base 3 puntitos, 1, 2 y en el tercer punto pego, ¿cierto? Nuevamente, una vez más, lo voy a repetir una vez más, 2 cadenitas al aire, recuerden, envuelvo el crochet con una lazada, voy al punto de base, meto, traigo hebra y cierro en 1 y cierro en 2, ¿cierto? Y pego en la base 3, cuento 3 cadenitas o puntos, 1, 2 y en el tercer punto pego acá, meto, traigo, vuelvo y enlazo y deslizo por ahí. Entonces esto lo vamos a repetir todo el tiempo, no hay ningún cambio. Todo el tiempo lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Vengo con ustedes para que observen el resultado final. Bueno, aún no termino, niños, pero quiero recordarles nuevamente lo que he estado haciendo todo este tiempo. Para la decoración, siempre hago yo este remate final a mis mochilas, me gusta mucho. Entonces hago 2 cadenitas al aire. Vamos a hacer de cuenta que vamos a empezar apenas. De igual forma se repite todo el proceso, todo alrededor. 2 cadenitas. Envuelvo el crochet. Miren, lo envuelvo de abajo hacia arriba de esta manera. Me voy al punto de base aquí. Meto. Traigo hebra. Tengo 3 en este preciso momento. Tengo 3 hebras. Las voy a mostrar, miren. 2 a los lados y una en el centro. Voy a cerrar primero estas 2, vuelvo y enlazo el crochet y lo paso por esos 2 primeros cadenas y vuelvo y enlazo el crochet así de esta manera y lo paso por esos 2 puntos que hay ahí. Cuento en la base 3 puntos, 1, 2 y en el tercer punto pego, ¿cierto? ¿Cierto? Nuevamente 2 cadenitas, envuelvo el crochet, me voy al punto de base, cierro las 2 primeras y nuevamente enlazo el crochet y paso las 2 que quedan y así voy formando las moritas. Cuento en la base 3, 1, 2 y en el tercer punto o cadena tomando todo el punto completo, recuerden, y cierro, miren, hago el punto bajo más bien. Nuevamente 2 cadenitas al aire, enlazo el crochet, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Cuento en la base 3, 1, 2 y en la tercera cadenita pego y hago el punto bajo ahí. 2 cadenitas al aire nuevamente. Enlazo el crochet, me voy al punto de base. Al punto de base, recuerden, cierro en 1 y cierro en 2. Nuevamente. Cuento en la base 3, 1, 2 y en el tercer punto pego y hago el punto bajo. 2 cadenitas nuevamente al aire, envuelvo el crochet, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2 y me voy nuevamente en la base y cuento 3 puntos. 1, 2 y en la tercera cadenita pego y hago el punto bajo ahí. Nuevamente 2 cadenitas al aire, envuelvo el crochet, me voy al punto de base, ahí meto, traigo hebra, tengo 3 como pueden darse cuenta, cierro en 1 y cierro en 2.
Bueno, entonces voy a continuar de la misma manera, ahora sí, porque todavía me queda 1, 2 y cuento en la base 3, recuerden, para pegar. Entonces siempre hacemos 2 cadenitas al aire, 2 cadenitas al aire, luego vamos a hacer envolver el gancho, miren, de abajo hacia arriba de esta manera, me voy a la base, meto ahí mismo donde empecé, acá, ¿cierto? Ahí mismo. Traigo hebra, tengo 3, voy a cerrar las 2 primeras, enlazo el crochet, paso por las 2 primeras, vuelvo y enlazo el crochet y paso por estas 2 que me quedan. Y tengo la morita y cuento ahora en la base 3 puntos o 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Ahí en el tercer punto meto, miren, meto, ¿cierto? Meto, traigo hebra, cierro con un punto bajo. Bueno, aquí no conté, disculpen, aquí no he contado. Nuevamente lo voy a hacer 1, 2 y 3, miren ahí. Y hago el punto bajo. Nuevamente 2 cadenitas. Enlazo el crochet. Me voy al punto de base. Tengo 3 hebras, cierro las 2 primeras y luego cierro las 2 que quedan. Y cuento en la base 3 puntos, 1, 2 y en el tercer punto pego y hago un punto bajo, miren, 1 y vuelvo y enlazo y paso por esas 2 cadenitas y 2. Entonces, niños, repitan esto hasta el final de la vuelta, recuerden, hasta llegar al final y vengo con ustedes. Ahora sí, les voy a mostrar un poquito de cómo va la mochila. Entonces vengo con ustedes para que vean el resultado. Ahora sí. Bien, chicos, como pueden ver, voy llegando al final de esta vuelta de moras. Miren, voy acercándome cada vez más al final, pero bueno, voy a poner mi tijera porque la voy a necesitar para cortar el hilo. Ustedes saben que yo la tijera la utilizo para muchas cosas, pero en especial para mi tejido de mochilas Wayuu. Cuento en la base, recuerden, 1, 2, 3 y en el tercero pego, ¿cierto? Me gusta repetirlo mucho para que les quede muy claro nuevamente. Voy a empezar a hacer una mora, entonces ¿qué hago? Simplemente hago 2 cadenitas al aire, envuelvo el crochet, me voy al punto de base, ahí mismo meto el crochet, tengo 3 hebras, saco en 1 y saco en 2, ¿cierto? Ok, nuevamente cuento en la base 3 puntos, 1, 2 y en el tercer punto pego con un punto bajo, hago un punto bajo ahí como pueden darse cuenta, tomando toda la cadenita, nuevamente 2 cadenitas, perdón, al aire, envuelvo el crochet, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2, cuento en la base 3 puntos, 1, 2, 3, pego, 2 cadenitas al aire, recuerden. Para empezar siempre una mora yo lo hago con 2 cadenitas, claro está que hay muchas personas que utilizan más de 2 cadenitas, pero como a mí me gustan pequeñitas, como pueden darse cuenta, bastante pequeñitas, quedan mucho mejor y mucho más prolijas en nuestro trabajo. Incluso los ojales también los hice pequeñitos, miren, porque quiero que me quede bien hechecita la mochila. Entonces 2 cadenitas al aire, ahí están. Envuelvo el crochet, me voy al punto de base y hago 1 y hago 2, cuento en la base 3 puntitos, 1, 2, 3 puntos y ahí pego. ¿Cómo lo pego? Con un punto bajo, miren, metí el crochet, traje hebra, vuelvo y enlazo el crochet y paso por esas 2 cadenitas que hay en el crochet, miren, por esas 2, voy a deslizar ese punto y nuevamente 2 cadenitas al aire, envuelvo el crochet, recuerden, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2, cuento 3 puntos de base o 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahí pego, miren, en el tercer punto meto el crochet y cierro con un punto bajo y así vamos a ir avanzando. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque debo terminar esta sección de moras. 1, 2, 3, pego ahí con un punto bajo,
2 cadenitas al aire, envuelvo, voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2, cuento en la base 3, 1, 2, 3, pego ahí, espero se esté viendo muy bien, cuento en la base 3 cadenitas o 3 puntos, 1, 2, 3 y ahí pego, miren, pego, nuevamente 2 cadenitas al aire, envuelvo el crochet, me voy al punto de base, cierro en 1, cierro en 2 y cuento en la base 3, 1, 2, 3 puntos y ahí pego. Nuevamente 2 cadenitas al aire, envuelvo el crochet, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Cuento en la base 3 puntos, 1, 2, 3 y ahí pego. 2 cadenitas al aire, envuelvo, voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento en la base 3, 1, 2, 3 puntos o cadenetas, recuerden, meto en el tercer punto y hago el punto bajo ahí, ¿cierto? Y quedo para la última 1, 2 cadenitas, recuerden, 2 cadenitas, envuelvo el crochet, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento en la base 1, 2, 3 puntos y en el tercer punto cadena meto el crochet y hago un punto bajo ahí. Hemos culminado la sección de moras, ahora simplemente voy a pasar esta hebra por esta cadenita que tengo en el crochet, ahí se ve claramente, miren. Entonces, ¿qué hago? Simplemente traigo la hebra y la paso por ahí. Voy a dejar una hebra no tan larga. Voy a cortar esto. Listo. Entonces ahí ya he terminado la sección de moras, como pueden darse cuenta. Entonces, ¿qué hago con esta? Simplemente la paso, la deslizo completamente, aprieto. Y ahora voy a perder esta hebra dentro del tejido, ¿cierto? Esta hebra que me quedó acá de la mora. Entonces yo volteo mi tejido de esta manera, ¿cierto? Espero se esté viendo muy bien. Ahora simplemente, ¿qué voy a hacer? Esta hebra la voy a ir escondiendo dentro del tejido. Ya ustedes miran su técnica. Tomo el crochet primero que todo, lo meto por el punto que voy a deslizar y deslizo ese hilo por ahí. ¿Sí ven? Simplemente lo traje para adentro, lo metí pues hacia acá, o lo eché más bien, por así decirlo, hacia el costado interno. Y ahí está. Simplemente voy a ir bajando esta hebra como para ir escondiéndola por acá para que no se note. Y bueno, entonces yo simplemente, miren, voy a tratar de enfocar un poquito ahí. Tomo por ejemplo, miren, este nudito me sirve, meto el crochet por ahí, ¿sí ven? Envuelvo y voy llevando esa hebra, es como ir perdiendo esa hebra dentro del tejido. Ya ustedes, obviamente, es muy importante que esto acá nos quede muy, ¿cierto? Quede bien, miren bien. Y simplemente esta hebra la voy a ir escondiendo, nuevamente lo voy a repetir por acá, miren. Busco un nudito de acá, puede ser este. Si están viendo, miren, un nudito, obviamente sin coger el punto completo, sino el nudito. Envuelvo y meto por ahí. Son 2 hebras, recuerden, 2 hebras. Son las hebras que tengo que ir perdiendo dentro del tejido. Dentro del tejido la voy a ir perdiendo. Nuevamente tomo, ahora sí me voy a venir por esta línea de puntos. Y voy a ir tomando punto por punto, miren. Primero es meter el crochet de esta manera, miren, por el punto. Envuelvo el hilo y lo voy pasando por ahí. Simplemente es como ir llevando eso por ahí. Niños, entonces es muy fácil rematar esto. Obviamente hay personas que son muy hábiles para rematarlo, pero yo lo hago de esta manera porque me gusta. Y les garantizo de que esto no se va a saltar nunca. Si ustedes lo saben hacer, esto no se suelta nunca. Estas moras, esto no se va a reventar jamás. Entonces los invito a que rematen sus mochilas bien.
Lleven esa hebra lo más lejos posible. Ok, o sea, tampoco necesito llevarla del todo, ¿no? Pero sí una cierta cantidad de puntos. Pasarlo por cierta cantidad de puntos. O sea, este hilo va dentro del tejido hacia allá. Y voy envolviendo y voy llevando el tejido dentro para ir escondiendo la hebra. Bueno, se van dando cuenta que es muy fácil realmente. Primero que todo vamos a meter el crochet, ¿cierto? Recuerden, meten primero el crochet por el punto, envuelven el crochet con el hilo y simplemente lo pasan, lo van deslizando. Miren qué fácil. De hecho no necesito llevarlo todo, unos 3 puntos más. Y cortamos, ¿cierto? Cortamos para rematar o finalizar el cuerpo de la mochila totalmente. De esta manera un punto más y hemos terminado de el cuerpo de la mochila. Miren, entonces ¿qué hago? Simplemente hasta ahí llegué. Yo decido hasta dónde quiera llevar ese hilo. Entonces simplemente voy a cortar esto. Ok, y hemos terminado ahora sí el cuerpo de la mochila. Les voy a dar medidas exactas para que puedan guiarse. Miren, la base de esta mochila mide aproximadamente, ahí me disculpan, pero es que tengo la cámara muy pegada al, miren, la base me mide, la voy a poner así, la base me mide 17 centímetros y medio, 17 centímetros, 17 centímetros. 17 centímetros me mide la base de la mochila unicolor, esta que estoy haciendo. ¿Qué más? La medida de la altura, si necesitan saber la medida, porque a mí me quedó súper bien, o sea, no me quedó ni muy alta ni muy bajita, 22 centímetros y medio. Ahí están, 22 centímetros y medio. Esas son las medidas de esta mochila, 8 ojales, recuerden, 8 ojales alrededor, ya el tutorial de los ojales está en el canal. Y ahora después nos queda simplemente hacer el cordón, pasarlo y coser la gasa, que ya la tengo aquí. Miren, mi gasa ya está terminada. Ya la tengo totalmente terminada, entonces ya tengo la medida que necesito. Entonces en un próximo tutorial, en el próximo tutorial que viene, vamos a hacer la costura de la gasa. Y bueno, entonces no olviden por favor de suscribirse al canal, compartir, comentar, regálame un like, apoya mi contenido al 100%. Y para seguir aprendiendo e enseñando cosas. Miren, así me quedó la textura del relieve en la mochila unicolor. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y chao. Nos vemos en una próxima clase de la costura de la gasa para nuestra mochila. Bendiciones para todos y por favor déjame un like en el tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.